En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. El abogado y catedrático Diego Oviedo Polo fue víctima de un secuestro hace un año aproximadamente. Los delincuentes lo golpearon brutalmente y luego lo arrojaron desde un carro en movimiento. Unos días después, otro abogado, Renato Ortuño, fue baleado por varios sicarios que lo seguían camino a su oficina, causándole tantas heridas en su ropa y en su auto se llenaron de sangre en cuestión de segundos. Según las autoridades, las muertes violentas han disminuido en un 17% en nuestro país. Sin embargo, ¿qué hay detrás de estas cifras? ¿Qué pasa con las víctimas de violencia criminal en el Ecuador? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Tengo el gusto de que hoy nos acompañen justamente Diego y Renato. Diego, Renato, qué gusto tenerlos en este espacio. Para mí es un honor. Prácticamente ustedes volvieron a nacer. Volvieron de la muerte prácticamente. Diego, me gustaría que empecemos contigo y que nos cuentes un poco cómo sucedieron los hechos. Bueno, Gisela, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. De igual manera, un saludo cordial a todos a quienes nos escuchan y nos ven. Esto es una pesadilla. Realmente el cambio de vida de un día al otro es una situación que es muy difícil de poder afrontar. Todo empezó el día 30 de noviembre del año 2023, cuando yo tomo un taxi amarillo en la avenida de los Shiris y Rusia, y este taxi evidentemente no cumplía su labor de transportar a las personas a los destinos, sino que este taxi toma un rumbo diferente al cual yo le había solicitado. Proceden a sacar dinero de mis cuentas, proceden a realizar ciertas transacciones con mis tarjetas de crédito, para luego, después de unas 4 o 5 horas aproximadamente, ser arrojado de una manera absolutamente inhumana a la vía pública por el sector de la Marín. Evidentemente, este hecho me causó graves lesiones en todo mi cuerpo, específicamente en la cervical, imposibilitándome mover. Pero Gisela, algo que es importante y que yo quisiera resaltar acá es tomar en consideración lo indolente que es nuestro sistema de atención a personas que sufrimos de la delincuencia. ¿Por qué digo esto, Gisela? Porque los bomberos hacen el primer acercamiento y los bomberos... Ellos te encuentran. Ellos me encuentran en el sector de la Marín a las 6 de la mañana aproximadamente, tras una llamada que se hace al ECU 911. Los bomberos señalan dentro de su informe que a mí me encuentran con movilidad y motricidad en las 4 extremidades. Los bomberos, evidentemente, como no tenían ningún documento de identificación, me trasladan al Hospital Enrique Garcés. Y en el Hospital Enrique Garcés, ojo Gisela, y aquí es algo que estamos en investigación, se establece que el momento que yo llego, los miembros de ese hospital me retiran una vía y me retiran el collarín que protegía mi cervical. Algo que es absolutamente absurdo, porque lo primero que hay que cuidar es que no exista una total negligencia. Médula, ¿no? Y evidentemente este personal de salud, conforme el informe de los bomberos, realiza dicha situación. Pero Gisela, algo que yo quiero promover ahora junto con Renato, es que todos los hospitales, casas de salud, que reciben a una persona que no está identificada, lo primero que deberían hacer es tomar un registro fotográfico de aquella persona y poner en conocimiento de la Policía Nacional. ¿A fin de qué, Gisela? De que exista coordinación. Correcto. Los familiares van a la dependencia policial porque una persona está desaparecida. Lo primero que deberían hacer la policía es mostrar las fotos
de aquellas personas que están sin identificación en casas de salud y de esta manera agilitar es decir, el proceso. Tú ya habías sido encontrado mientras tu familia seguía buscándote de manera desesperada. Por supuesto. Eso es otro daño gravísimo, ¿no? A la psiquis de la familia después de lo que a las 7 de la mañana y mi familia empezó a buscarme a partir de las 8 de la mañana, porque tengo que decirte que acá que los delincuentes, de los cuales yo fui víctima, empezaron a extorsionar a todos mis contactos a través de WhatsApp, diciéndoles que me tenían retenido y que entreguen dinero a fin de poderme liberar, e incluso haciendo ventas de productos electrónicos, Giselle. Aquí va el punto en que yo quiero realmente hacer una campaña en la cual sea una obligación. Yo sé que tal vez legal va a ser muy complicado, pero sí un protocolo de todos los hospitales realicen un registro fotográfico. Giselle, estamos en el siglo XXI. Yo pensé que era así, Diego. Te prometo que yo pensé que era así. Es lo más lógico. Diego, quiero conversar también al mismo tiempo con Renato, porque aquí hay una coincidencia enorme. Les pasó esto en el mismo tiempo. El nivel de violencia, estas consecuencias del crimen, de la criminalidad que vive nuestro país, se refleja en lo que les pasó a ustedes. Renato también está con nosotros. Él también es abogado. Sé que ustedes se conocían incluso antes de que les pase eso. No sé, a veces Dios hace las cosas de una manera tan extraña, ¿no? Pero esto puede tener un sentido también en la vida. Ustedes se conocían, sin embargo, no se habían visto por mucho tiempo, habían estudiado en la misma universidad, Derecho, los dos, y se encuentran en medio de esta tragedia en el hospital. Renato, gracias por estar con nosotros. Cuéntame, así brevemente también, cómo fueron los hechos en tu caso. Hola, Gisela, muy buenas tardes. Gracias por la acogida, por este espacio. De igual manera, gracias a todos quienes nos escuchan. Pues, como tú lo cuentas, efectivamente hemos sido compañeros con Diego. Recuerdo que incluso en la universidad jugábamos fútbol juntos, y luego de la noche a la mañana encontrarnos en una situación similar. Pues lo mío ocurrió un 23 de junio, tal como tú lo describiste en un principio. Recibí 4 impactos de bala, 4 de los 9 que me fueron propinados. Y uno de estos impactos fue el más grave porque cercenó mi médula. Yo tengo una lesión completa de mi médula espinal. Claro, cuando yo me entero del tema de Diego, yo ya estaba, no puedo decir recuperado, porque han pasado 16 meses, pero no me encuentro recuperado. Pero estaba mejor, estaba consciente. Y anímicamente me golpeó mucho porque nos conocíamos. Pues hemos tenido últimamente algún contacto en función de las mejorías que tenemos cada uno, para juntos motivarnos a salir adelante, juntos ir viendo de alguna manera los progresos que hay, las oportunidades que se presentan para mejorar, sea aquí en el Ecuador como en el extranjero. Nos mantenemos en permanente contacto. Y Renato también, aquí las coincidencias de la vida o los caminos de Dios, para muchos, siguen siendo también increíbles, porque entiendo que además de esas coincidencias de la vida, de encontrarse nuevamente ustedes dos que se habían visto en la universidad, que habían sido compañeros y amigos en un hospital bajo las mismas consecuencias, víctimas de la criminalidad en nuestro país, prácticamente en el mismo tiempo, digamos. Además también tuvieron que enfrentarse a lo mismo, a esta indolencia de los servicios de salud de nuestro país y a la indolencia de las autoridades, en tu caso también. Definitivamente. Bueno, yo tuve otro tipo de asistencia. Los bomberos o la Cruz Roja me sacaron del vehículo y ese momento se dieron cuenta de que yo movía los ojos porque yo estaba en shock. Minutos más tarde lo que podía yo era mover los ojos y la boca y podía hablar. Tenía mi tono de voz tal como ahora. Pude rendir mi versión ante la policía provincial, la fiscalía que asistió en su momento. Pude hablar con los médicos, con los paramédicos.
yo fui trasladado al hospital Eugenio Espejo, que estaba cerca de mi oficina, en Amazonas de Carrión. Pero sí, esa indolencia se ve el momento en el que me hacen una resonancia magnética, determinan que yo tengo una lesión medular completa. Enseguida se habló de una cuadriplejía y me manifestaron en el propio hospital que ahí no me iban a atender por vía de neurocirugía, sino por vía de traumatología. Y que si es que era así, pues yo no iba a pasar de ese día, que me iban a hacer la intervención que corresponda a través de traumato, pero yo no sobreviviría un día más. Entonces, en ese sentido se vio indolencia. Luego, obviamente, el drama de mi familia, pues un guardia de seguridad del edificio donde queda mi oficina fue quien se comunicó con mis familiares y les indicó que yo había sufrido un asalto y que no sabía más. Lo que ocurrió conmigo fue un sicariato. Un intento de sicariato. Así es, un intento de asesinato por vía de sicariato. Así es. Ahora estamos aquí con ustedes dos que han sido víctimas de estos hechos terribles que suceden día tras día en nuestro país. Seguramente muchas personas se están identificando hoy por hoy con ustedes porque si no han sido víctimas, han sido familiares de alguien que sufrió algo parecido. Sin embargo, me gustaría ahora hablar de lo positivo, porque Dios siempre deja lecciones positivas después de muchas tragedias. Lo que ustedes están haciendo para generar una campaña que cambie estas cosas. ¿Cuál es el camino que han emprendido juntos ahora luego de que esta tragedia los ha unido de esta manera? Diego. Bueno, Gisela, lo que yo decía anteriormente, ¿no? Primero, estamos con Renato empeñados en realizar una campaña para poder identificar a las personas que llegan al tema de casas asistenciales y de esta manera lograr una efectiva coordinación de la persona. Y coordinación entre las diferentes autoridades. Correcto, es incluso un tema de ahorro de recursos, ¿no? Claro. De todo tipo, humano, económico, etcétera, y creo que esto es una situación que junto con Renato la vamos a emprender. Y bueno, lo positivo de todo es que nosotros queremos también ponernos en contacto con las demás personas u otras personas que están viviendo esta misma situación. Porque créeme, Gisela, que lo que más buscamos es una recuperación. Estar en una situación como la que estamos, Renato y yo, y te voy a hablar personalmente, es prácticamente estar presos dentro de nuestro propio cuerpo. Estamos presos dentro de nuestro cuerpo, porque no nos podemos mover, Gisela, no podemos hacer las actividades más simples y cotidianas de la vida. Y en mi caso, Gisela, decir que aquellos delincuentes que me secuestraron están gozando de plena libertad. ¿Y libertad por qué, Gisela? Porque tenemos un sistema de administración de justicia absolutamente inhumano. Y lo tengo que decir. ¿Fueron identificados los delincuentes? No, Gisela, y acá quiero recalcar en mi caso, que entiendo que es diferente el de Renato. El fiscal que conoce la causa, el doctor Luis Sánchez, a quien se le ha otorgado todos los nombres de las personas que recibían los depósitos cuando fue este tema de la extorsión, que se le ha otorgado los nombres de las personas a las cuales se hizo transferencias el día de mi secuestro, incluso de un señor taxista al cual se le hizo la transferencia, no ha hecho absolutamente nada, Gisela. Siguen libres, nada. Me duele decirte, y con esto te pongo en antecedente lo grave de mi caso, que inclusive ni siquiera a las pericias que ordena el juez asiste el fiscal. ¿Puedes creer esto, Gisela? Eso quiere decir que estamos en total indefensión. Indefensión, Gisela. Soy una persona que mi vida ha cambiado en un tema radical, de ser un docente de una década, en los cuales todos los días me levantaba a dar clase a las 7 de la mañana, ahora no poder moverme y no encontrar justicia, Gisela, dándole todos los elementos a quien está llamado a representarnos como sociedad, a quien está llamado a defendernos, de investigar este tipo de delitos. No he hecho absolutamente nada
durante todos estos meses. Lo único que hizo es ordenar una pericia en la cual un médico de la fiscalía fue a mi casa a verificar que evidentemente no me puedo mover. Eso es lo que ha hecho. Y de ahí Dios. para descubrir y para poder poner un alto a todo este tipo de cosas, nada, Gisela. Eso es lo que más me duele. Vivir en un país donde la indolencia y el tema inhumano es una carta de presentación de nuestras autoridades. La impunidad es la regla, Gisela. Qué horror. Y la excepción es realmente que estas personas paguen. Qué horror, qué horror. Es doloroso, lo sabemos, pero cada vez que lo escuchamos nos sigue indignando igual. En tu caso, Renato, entiendo que fue un hecho de sicariato, ¿no? Aquí también se pone en juego el papel que realizan los abogados, funcionarios de justicia y demás que están en riesgo todos los días mientras hacen su labor. En tu caso, ¿cómo ha funcionado el proceso judicial también? Ustedes son abogados, además, saben cómo debería funcionar la justicia, ¿no? Entonces, deben haberle dado el seguimiento al caso de ustedes como se debe. ¿Qué pasó en tu caso, Renato? Gracias, Gisela. Al igual que Diego, pues yo me sumo a la indignación del sistema en general. No solamente es el sistema de justicia. En mi caso fue el fiscal Alexis Hoyos quien siguió adelante con el proceso y afortunadamente, pues puedo decirlo, se encontró en flagrancia a quien disparó los 9 tiros. Lo cogieron en flagrancia, fue procesado, ahora está cumpliendo una condena de 22 años y 9 meses que le fue impuesta. Él se ha acogido al derecho al silencio. Él además mencionó a 2 personas más que estarían involucradas también, que a decir de la fiscalía, pues se encuentran en los Estados Unidos, se encuentran detenidas en los Estados Unidos. Y esto, te comento, nos fue informado hace más de 6 meses. Uh-huh. Y ya fueron los jueces quienes dispusieron la difusión de la alerta roja para poder extraditarlos acá al Ecuador, para poder repatriarlos. Y hasta el momento no se sabe nada. No sabemos si es que han avanzado. Sabemos que en otro tipo de procesos de coyuntura política, pues las repatriaciones son casi inmediatamente. Y en un proceso así, pues hace 6 meses están identificados. No se ha hecho nada por traerlos. Como Renato, dice Diego, pues, y yo lo he mencionado en algunas entrevistas, quien atentó contra mi vida, el sicario que está detenido, que está preso en la Tacunga, pues, está más libre que yo, porque él puede, en la cárcel puede hacer infinidad de actividades. Yo dependo al 100% de los cuidados de mi esposa. O sea, no puedo hacer absolutamente nada, no puedo girarme en la cama, no puedo moverme, no puedo tomar un vaso de agua. Necesito asistencia para poder participar el día de hoy, para poder conectarme a una reunión, para poder hacer una llamada. Es sumamente complicado. Entonces, efectivamente, con Diego nos hemos planteado hacer una campaña en ese sentido para que el sistema funcione de mejor manera. Y también para hacer un llamado a las víctimas, demás víctimas que están sufriendo por actos similares, que se unan, que nos unamos, que alcemos la voz, porque además de ser la justicia la que debe responder en primer término, es el Estado el llamado a responsabilizarse por no habernos brindado seguridad. Renato. Yo no he trabajado con delincuentes, yo no he trabajado con corruptos, no he trabajado con narcotraficantes. Es el Estado el que tiene la obligación ahora de
de alguna forma mitigar los daños que han sido producidos. Justamente, Renato, en esta lucha, y Diego también debe pasar por lo mismo, deben no solo haber desgastado psicológicamente, desgastado la salud que todavía atesoran, aunque no como quisieran, pero sin embargo también es un gasto económico grandísimo que el Estado no les ha dado ni siquiera en salud, ni siquiera en terapias psicológicas, ni siquiera en apoyo de ningún tipo. Entonces, ¿cómo están haciendo, Renato? Efectivamente, es incuantificable la suma a este momento. Yo, en mi caso particular, pues estamos sufragando todos los gastos con los ingresos que tiene mi esposa de su trabajo en el sector privado y con ayuda de familiares. Pero a este punto, pues, no nos hemos cansado de buscar. Parece que estamos perdiendo la señal con Renato, pero Diego, tú nos puedes, imagino, concluir también lo que Renato declaraba, ¿no? Que el gasto es incuantificable, no solo en recursos psicológicos que han invertido en tiempo, en llanto, dolor, esfuerzo, sino también económico. Totalmente, Gisela, y es súper fuerte el gasto, porque todos los días necesitas de terapias. Nosotros, al no poder movernos, evidentemente tenemos una complicación en nuestra salud. Tenemos que pagar terapistas, tenemos que pagar personas que estén junto a nosotros para que nos asistan, y es una situación absolutamente compleja. Yo quiero decirte, Gisela, que llegamos a tal punto que yo tuve que asistir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a fin de que pueda validar aquellos certificados para justificar el tema médico, y de esta manera poder obtener un subsidio por parte del Estado. Y esto ha sido recontra complicado. Quiero decirte, Gisela, que en el IES existe una máquina robótica específicamente creada para personas que tenemos este tipo de lesiones. Sin embargo, acceder a ella es algo imposible. Así como lo escuchas, Gisela. Existe el instrumento médico, pero acceder es complicado. Pides un turno para fisiatría, no te dan el turno para fisiatría, tienes después de un montón de tiempo, cuando la rehabilitación la necesitamos ya. No es que tenemos que esperar 3, 4 meses para que nos den un turno y podernos rehabilitar. Evidentemente el sistema no funciona, y ahora lo vivimos en carne propia. Y gracias al apoyo de la familia, de los amigos y al ingreso propio que se tiene dentro de la actividad económica, hemos podido sufragar, Gisela, todos estos gastos. Pero Diego, yo me trato de poner en los zapatos del otro. ¿Qué pasa si hay una persona que no tiene el recurso económico para pagarse una terapia, que no tiene el recurso económico para pagarse un hospital privado y que le salven la vida? Que no tiene el recurso económico, Diego, para seguir luchando, para seguir viviendo. Simplemente esa persona, Gisela, está entregada a su suerte, y la suerte, si no tienes este respaldo, lastimosamente es la muerte. Estamos ante un sistema absolutamente inhumano. Y ahora, Gisela, que yo he vivido esta situación, puedo decir a ciencia cierta que nuestro país tiene mucho por cambiar. Y nosotros, hablo por Renato y todas las víctimas que hemos sufrido de violencia, debemos alzar la voz para que de esta manera algo cambie y dejar una huella, un legado. Porque como tú decías, Gisela, por algo estamos acá, hay coincidencias de la vida. Dios ha querido que todavía nos mantengamos en la tierra, y tal vez estamos llamados a hacer un cambio significativo. Así es. Que no se presente este terrible panorama que nosotros lo estamos viviendo para muchas más personas. Diego, que el Estado sea mucho más responsable. Diego, yo quiero agradecerte. Lamentablemente, Renato, perdimos la conexión, no se pudo volver a conectar. Sé que Renato tiene que viajar para hacerse tratamientos en el exterior y que no lo ha podido. Yo pido y les llamo desde acá la atención al Estado para que en este momento tome acciones. Si ya no hizo bien las cosas, estamos poniendo en evidencia la vida de Renato, de Diego, que
es la vida de muchos ecuatorianos que hoy por hoy son víctimas de la crisis de violencia que estamos viviendo en nuestro país. Es un llamado a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que ayuden a la gente que es víctima de violencias y gracias a Dios sobrevive. Y quiero decirles a ustedes, Diego y Renato, que gracias por esa valentía, gracias por no dejarse vencer, que pese a los terribles momentos que vivieron justo junto a sus familias, están aquí para decirnos algo, para decirnos que esto tiene que cambiar y que los ciudadanos tenemos que participar activamente en ese cambio. No solo ellos que han sido víctimas terriblemente de la violencia, sino también quienes todavía no lo somos, porque simplemente hay un todavía de distancia. Yo te agradezco muchísimo, Diego, también a Renato, y estas puertas están abiertas y quiero ser yo también vocera de esa lucha que ustedes están haciendo junto a Notimundo y a FM Mundo, para que sepan que siempre están abiertas estas puertas para que ustedes puedan venir y hablar y pedirle a la gente que se une en su lucha. Muchísimas gracias de verdad por esa valentía. Gracias a ti, Gisela. Gracias a Notimundo, FM Mundo, y pues tomamos esas palabras y vamos a dejar una huella positiva en todo esto. Un abrazo fuerte, igual a todos los que nos escuchen. Igual para ti, Diego, igual para Renato, gracias por habernos acompañado y nuevamente gracias por esa tremenda valentía a Renato Ortuño y Diego Oviedo Polo, ambos víctimas de la terrible violencia criminal que se vive en nuestro país. Notimundo a la carta.